Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast Pies sobre la Tierra, un podcast dirigido a todos ustedes que buscan alguna manera o alguna forma pues de generar un cambio social en nuestro entorno, recordándoles que aquí en este podcast van a poder conocer a grandes emprendedores, líderes, profesionales en diferentes temas desde medio ambiente, sustentabilidad, responsabilidad social, etcétera, ¿no? Y el día de hoy pues ya estamos en nuestro episodio número 21, entonces ya seguimos ahí poquito a poquito avanzando y agradezco a todos aquellos que pues han dado la oportunidad de ver nuestros episodios. Recuerden que los pueden seguir en YouTube como Pies sobre la Tierra, en Facebook lo pueden seguir acá Pies sobre la Tierra también, o en la página de su servidor, Pepe Medrano, también en Instagram. Síganos, vean lo que estamos subiendo de cada uno de estos episodios, los clips, y sobre todo conozcan mucho a los invitados que tenemos, porque son temas sumamente importantes que nos van a dejar pues aprendizajes que no lo vamos a encontrar muchas las veces en otra parte. Entonces, el día de hoy pues no va a ser la excepción. El día de hoy tenemos un gran invitado. El día de hoy tenemos a un abogado, una persona que se preocupa por el medio ambiente, una persona que ama el medio ambiente. Bienvenido, claro. Ángel Caballero, ¿cómo estás? Muchas gracias, José. Muy bien, muy bien. Bien contento de que me hayas invitado. Qué padre pues, que voy en el 21. Ya como octava temporada o algo así que llevas. No. Aquí no hay temporadas. Aquí vamos directo para que la gente nos siga consumiendo, que es luego lo que platicamos ahorita, que es lo difícil de consumir este tipo de temas. Sí, ¿no? Claro. De hecho, yo usualmente va al gol, pero te descargo en Spotify. Y te traigo en el coche de repente escuchando, ¿no? Cuando tengo que ir de ciudad a ciudad, que a veces que voy mucho a Saltillo, aprovecho y ahí meto podcast para ir escuchando en el coche. Sí, ¿verdad? Yo creo que es un método que luego mucha gente lo tiene, porque lo podemos hacer pues en el camión. Claro. Podemos ir cuando vamos manejando, que aquí luego en la ciudad de Monterrey se da mucho el tráfico, entonces nos queda un poquito de tiempo. Sí, ¿no? aprovechas esos tiempos muertos para... Pues, ahora el tema de los podcasts te ayuda porque cuestiones que son de investigación o de lectura, pues lo tienes más fácil, ¿no? Hay podcasts muy, muy padres. No, y sobre todo también te actualiza, ¿no? Sí. Porque a veces vas viendo varios temas y dices tú, oye, y si el podcast que dura 40, 50 minutos, pues te lo chutas y dijiste, Sí. Es súper padre y vas teniendo información. Digo, después hay veces que bajas la cotorriza o los de chistes, pero bueno, hay que meterle de todo ahí. De todo, pues sí, pues claro, se vale, porque es la parte de hoy, ¿sabes qué? Quiero saber sobre estos temas, y a veces también lo que nosotros platicamos con todos los que nos escuchen, nos ven, y con los invitados, era que a veces es muy complicado conseguir este tipo de contenidos. Claro. Más que nada porque luego te mandan más por temas de tips o temas de conferencias, y a veces se vuelve un poquito más aburrido. Ajá. Y menos práctico para la gente, porque pues no te vas a poder sentar a chutarte la conferencia, y pues a lo mejor este episodio que vamos a tener el día de hoy, pues lo puedes ver el día que te guste. Ajá, ¿no? y te sirve. Y lo tienes ahí, le puedes poner pausa, puedes regresar, puedes escuchar. Ha habido invitados muy interesantes que has traído con temas muy padres. Oye, Ángel, y hablando un poquito más sobre lo que realizas, lo que haces, eres abogado. Sí, licenciado en Derecho por la Autónoma de Nuevo León. Originalmente yo era fiscalista. Okay. Yo veía impuestos, me peleaba con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit, pelear entre comillas. Estuve en el Tribunal Fiscal haciendo mis prácticas profesionales, y después de ahí salí a un despacho. Según yo, en mi mente yo iba a ser fiscalista toda la vida, y planeación fiscal, y eso es lo padre y eso es lo bonito. Y de repente encontré una oferta de trabajo en la que buscaban un abogado con experiencia ante Profepa y Semarnat, de trámites ante Profepa y Semarnat. Y como dice mi papá, que la ignorancia te hace valiente, yo dije, bueno, pues si yo ya domino el procedimiento administrativo ante el SAT, ante las demás dependencias federales, pues la dependencia ambiental sigue las mismas reglas de juego en cuanto a procedimiento, que es la ley de procedimiento administrativo. Dije, pues dale, ¿qué tanto chiste puede tener? Hace 10 años. Llegué, pues le expliqué, tuve la entrevista, hablé con mi jefe, le gustó el approach que yo tenía al derecho en cuanto a planeación fiscal, que era buscar los aprovechamientos en la ley para que exista un beneficio para las empresas, ¿no? Cómo legalmente aprovechar todos los beneficios que te da la ley para tener una reducción en tu tasa de impuestos o una mejora en tu tasa de impuestos.
Y le gustó mucho y dijo, mira, pues a final de cuentas ya me di cuenta que abogado ambiental no lo voy a encontrar aquí en Monterrey. Y pues tú eres lo más parecido porque dominas el procedimiento federal. Pues vámonos, ¿no? Al final de cuentas, en cuestión de 3 meses y con el apoyo de todo el equipo técnico que había en la consultoría en esa época, es una consultoría, pues vas a ir dominando el tema. Y ya pues fui y me compré mi tumbaburros, la agenda ecológica ambiental, donde viene la LEGEPA y vienen todos los reglamentos y ley de aguas nacionales y todo. Y pues a gritos y sombrerazos ahí vas dándole y dándole y dándole y aprendiendo y estudiando y comprando libros, investigando. Resulta ser que en mi Cardex yo tengo un 100 en Derecho Ambiental, no recuerdo qué vi en la carrera. Así era importante. Pero después de que tú decides ir por el área pues, de fiscalización, por esta área, ¿en qué punto después de ser egresado te da la vuelta de decir, oye, ¿cuántos años pasaron? Para decir, oye, el medio ambiente me llegó de rebote o me llegó de oportunidad. Yo me gradúo en 2009, termino mis prácticas profesionales por ahí del 2010, ponle todo 2011, estuve trabajando en un despacho fiscal y el 12 de diciembre del 2012 fue mi primer día trabajando como abogado ambiental. Como abogado ambiental, porque no sabía. Y de ahí para el real, ¿no? Aprendiendo, innovando, porque como no tenía el background, empecé con ese pensamiento crítico que te da el estar buscando planeación ambiental. Me recuerdo, el primer caso que vimos eran unos contratos que teníamos de obra pública que necesitaban una manifestación de impacto ambiental. Era lo que nos estaban cotizando en la licitación. Y llego y le digo a mi jefe, oye, pero es que esto es una rehabilitación a obra que ya existe. Entonces, a lo que estoy leyendo en la ley, esto no es una manifestación de impacto ambiental, esto es un aviso de no requerimiento o es una exención. Porque los transitorios te señalan que si le estás dando mantenimiento a obra que ya existe, pues no necesitas un permiso nuevo. O sea, nada más esto. Y me dice, oye, pero es que no tienen permiso. Le dije, no, pues no tenía manifestación de impacto ambiental porque cuando se construyó todavía no había legislación. Y de hecho, el reglamento en los transitorios te señala eso, de que, oye, cuando no existía un permiso de impacto ambiental o no existía el trámite, pues nada más compruébame eso y señálame de qué manera lo vas a avanzar. A ver, ven. Y me llevó y fuimos con la dirección de infraestructura en aquella época. Me expuse, les dije, oye, pues pasó esto. Fíjate que encontré los decretos y encontré cuando se crearon estos canales de navegación, porque era un tema de Conagua. Y aquí están los periódicos y el diario oficial de la Federación y todo. Y todo el mundo se me quedó viendo y dijo, que, pues a ver, vamos a revisar. Y ya pues llegas con la delegación Semarnat y les explicas y le dices, oye, pues fíjate que aquí dice esto y aquí dice tal cosa y me están pidiendo una manifestación de impacto ambiental, pero en verdad no se necesita porque la ley te señala esta cuestión. Y pues los trámites salieron en 20 días. Ahí sacaste tu primer gurú. Sí. Y fue de que el primer trancazo y todos se me quedaron viendo de que cómo, que pues sí. Lo que pasa es que yo creo que ese ha sido mi beneficio. Como nunca trabajé y nunca hice prácticas ni en Semarnat ni en Profepa, venía yo del tema fiscal y venía con esa mentalidad de tener el panorama abierto, pues no tienes como que una visión de túnel, ¿no? Muchas veces la gente te dice, ay, pues es que siempre es la manifestación. ¿Por qué? Porque tienes que tenerla. Y si no la tienes, pues tienes que ir a sacarlo. Exacto. Oye, pues no siempre. Vamos a revisar y vamos a cuestionar. Entonces, es lo mismo que pasa cuando das clases en la universidad. Estar conviviendo con gente joven o estar capacitando gente joven te ayuda a que tengas un criterio nuevo y te saca de la visión de que yo siempre estoy haciendo las cosas así. Pues bueno, vamos a renovarlo, vamos a actualizarlo. Vas a ir poniendo en tu formación cosas que a veces nos cegamos al momento de ir creciendo y que vamos arraigando y de repente tal vez tienes razón en ese punto que doy clases y querer enseñar algo, también tengo que buscar las alternativas. Ajá, ¿no? y como es gente nueva, te hace preguntas que tú igual y nunca te habías cuestionado. De que, oye, ¿por qué así, profe? Caray, vamos a revisar a qué se debe y ya lo vas sacando. Oye, y en ese primer caso que tú llevas y que es, oye, me empiezo a meter más, no siendo un abogado... especialista, porque no lo hay. Cabe mencionar que hay 1 o 2 maestrías en Derecho Ambiental
pero pues ahí como que van bueno, empezando. pero hablando en esa época donde tú estabas, Sí, pues ahora sí, no. pisando ahí el tema, tú te metes a picarles, pues ahora sí que un poco las costillas a estas dependencias, pero porque tú ya traías el hecho y la experiencia de que para poder ahora sí como que triunfar o tener el contexto real, pues habría que investigar. Sí, claro. Ajá. Y en esa parte, cuando tú dices, porque a mí me sorprende y lo he visto en muchas ocasiones, es que antes no existía esta legislación. Y a partir de aquí, pues ya cuenta. Ajá, sí, sí. ¿Tú qué crees que pasó durante estos años antes de esta legislación? ¿Le poníamos la importancia? ¿O qué fue lo que en México empezó a importarles para crear esto? Uy, qué buen punto. Es un problema complejo. Desde los años 70 ya se estaba empezando a revisar el tema de que el medio ambiente se estaba afectando y que estábamos empezando a exceder los límites. Y empezó a revisarse en cuestión de legislación, empezar a enfocar y a acotar estas cuestiones. El tema que vamos a platicar al ratito, que está muy de moda ahorita, que es los impuestos ambientales. Todo el mundo está sorprendido de que vamos a implementar impuestos ambientales en Nuevo León, pero Zacatecas ya lo hace desde 2017. Y antes de eso, el Instituto Nacional de Ecología publicó un libro en 2002. Y ese libro en 2002 estaba revisando impuestos ambientales que se habían aplicado en otros países de América Latina en los 90s y en los 80s. Entonces vamos un poquito atrasados, un poquito mucho atrasados diría. Lo bueno es que ya estamos dándonos cuenta que estamos excediendo un límite que no podemos pasar. Y que se está trabajando desde la parte técnica, pero también con el refuerzo legal. Porque muchas veces ves reglamentos que se nota que ayudaron a redactarlos o que los congresistas se apoyaron en gente muy técnica y básicamente estás viendo una norma oficial mexicana, no estás viendo un reglamento, no estás viendo una ley. Entonces tienen aspectos que deben de ser más abiertos o deben de ser más específicos, que no lo señalan y se ve muy técnico y ahí empieza a tener como que un poquito de huecos o... Es que no le quiero decir errores, pero son inconsistencias que pueden afectar a los particulares. Que bueno, eso ya después se resuelve con juicios y con jurisprudencias en el cual la Suprema Corte o los tribunales colegiados, al momento de tener un juicio, dice, bueno, de aquí en adelante, esta laguna que existe en la ley o esta duda que tenemos se va a aplicar de esta forma. Uh-huh. Y de ahí parte muchas de las cosas que luego dicen, oye, pues es que hay que tener demandas ambientales ante las empresas, pero oye, ellos cumplen. Uy, buen debate también. A mí me gusta mucho el tema de las denuncias ambientales por parte de los afectados, de las personas y de los activistas. Es un área que debe de reforzarse mucho más a nivel sociedad porque es un equilibrio. Todo en cuestión ambiental entre empresas, gobierno y particulares es un equilibrio a tres bandas, ¿no? O sea, y tiene que ver también con el tema del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tienes que ver tienes que ver además del enfoque ambiental, tienes que ver un enfoque social y un enfoque económico. Entonces, al momento en el que te digo que debemos de revisar el medio ambiente en tres bandas, obviamente las empresas van a revisar la cuestión económica porque pues, su negocio es vender y su negocio es hacer dinero. Se entiende. La actividad del gobierno tiene que cuidar el enfoque social y cuidar el enfoque ambiental y la sociedad, pues, revisar cómo me está afectando esta cuestión. Y vemos casos muy interesantes. Hay jurisprudencias muy padres. El caso del derrame de Grupo México en el río Sonora, que han salido jurisprudencias muy interesantes en materia de impacto ambiental. Pero curiosamente, medio ambiente no tiene tantos criterios jurisprudenciales. Hay una laguna muy, muy grande y eso es parte de lo que me tiene enamorado, ¿no? Que cada día estás investigando cosas nuevas, cada día estás innovando, cada día estás aplicando criterios nuevos. Y eso que yo trabajo mucho con la industria. Porque de aquí partimos, hace poco tuvimos también una invitada que estuvimos hablando de la abogacía y todo lo demás. Igual, ¿qué pasa dentro de la universidad, de todas las universidades en la abogacía para poder sacar abogados ambientalistas, abogados de derecho ambiental? Porque creo yo que es un área de oportunidad muy grande
tanto el derecho ambiental, el derecho energético, que tal vez ahora el derecho energético, pues ya vieron, se vio la parte económica, ¿no? De que, Claro. no, de que sí me voy. Y más ahorita con tantos temas que se traen a nivel federal. Pero la parte del derecho ambiental, como tú dijiste, lo mencionaste ahorita, oye, pues yo pasé con 10 derecho ambiental, pero Ni me acuerdo. Uh-huh. ¿Qué pasa en las universidades de México para que temas como estos, en estas áreas tan importantes? Porque una cosa es el activista que está en casa viendo, tratando de realizar campañas sociales, dinámicas sociales para poder que la gente entienda. Pero cuando ya entramos a querer tener acuerdos municipales, estatales, federales, pues ahí no todos tenemos ese conocimiento. Como un ejemplo, un abogado. Pero cuando ya te metes en el hecho de buscar abogados ambientales, como lo dijo tu jefe en ese entonces, dijo, no hay. No hay. ¿Qué pasa entonces aquí? Fíjate, justo acabas de tocar un tema muy importante. Yo me gradué de la carrera en 2009. Entonces ya tengo 11 años, casi 12. En aquella época, derecho ambiental era una materia de relleno y un abogado ambiental era algo que al menos aquí en Nuevo León no se conocía, no se aplicaba. Un hippie también. Tengo una amiga que ella iba o hizo prácticas en Semarnat y ahí trabajó muchos años. Es el único caso que yo conozco. Ya sobre la marcha y con la práctica he conocido más abogados ambientales que en las empresas los han llevado hacia allá. Pero al menos a mí, cuando yo estaba en la carrera, en aquellos años, la materia era una más dentro de todo lo que abarca el derecho administrativo. Tengo aproximadamente 8 años o 7 años de no dar clase en la universidad. En aquel entonces yo daba clases de historia del derecho y de derecho civil, porque pues, era como que lo más sencillo y yo iba empezando. Y no alcancé a ver cómo se daban las clases de derecho ambiental. Ya trabajaba yo como abogado ambiental. Y en las demás carreras, por ejemplo, TEC, UDEM, UR, pues sé, por ejemplo, que ahí está Rolando Ibarra en la Libre de Derecho. Creo que Perla está en el TEC. Debe de haber gente en la UDEM. Y yo siento que los jóvenes y las generaciones nuevas traen una idea ya más comprometida con el tema de medio ambiente a la generación que a mí me tocó. Pero esa idea todavía no ha permeado en las empresas, porque son pocas las empresas que tienen un área de derecho ambiental. Todas tienen área de HS que ven seguridad, salud y medio ambiente y así. Pero propiamente los abogados ambientales y los despachos grandes de derecho ambiental están en Ciudad de México. Aquí en Nuevo León, en la zona metropolitana, conozco 2 despachos especializados en derecho administrativo / ambiental. Son muy buenos, muy buenos ellos. Pero ahí vamos empezando. Hace 2 años yo estuve apoyando a la gente de la Asociación de Abogados de Empresas. Los convencí para abrir un comité de derecho ambiental en la zona metropolitana, porque yo decía, oye, pues este es el capítulo de Nuevo León. Somos una parte importante de industria a nivel nacional y no es posible que no existan abogados ambientales. O sea, lo que yo he visto en mi experiencia y con mis clientes está el abogado en corporativo, y el encargado de medio ambiente se encarga de ver regulación, de ver permisos, de ver renovaciones, de ver visitas de inspección, que es gravísimo. Es una cuestión muy importante. Y hasta que tienen un problema ellos, hasta que tienen la clausura, hasta que tienen la multa, ahora sí voltean al abogado en el corporativo y es el que los trata de ayudar. Pero el abogado del corporativo tampoco, no necesariamente tiene que tener los conocimientos. Aquí en la zona metropolitana, la cantidad de abogados que tienen más actividades son derecho fiscal, obviamente, por las empresas, y derecho laboral, por la cuestión de relaciones laborales por empresas. Pero ambiental está como que un poquito olvidado. Ya te vas a Ciudad de México y ahí, pues sí, los despachos que quieras, y los despachos grandotes y medianos y chiquitos, y gente que trabajaba en Semarnat, y gente que son consultores. De hecho, hay varios subsecretarios de la Semarnat que tienen su despacho particular y son muy buenos en cuestión de derecho ambiental. Está el licenciado Limón, están varios por ahí. Se me olvidan ahorita. Pero sí, yo creo que debemos de apoyar más en la universidad a la gente joven e incluso decirles de que, oye, pues si no quieres o si no te gusta la idea romántica del activismo ambiental, que a final de cuentas esto es algo para todos y lo necesitamos,
pues incluso verlo como opción de negocio. O sea, habemos poquitos, ya hay demasiada industria y tienes ahí un buen nicho de mercado. Sí, el área de oportunidad está ahí. Sí. Y quien la toma a veces dice, oye, es que es muy complejo y es que es meterme en temas muy delicados también. Uh-huh. Y a su vez también, si haces un trabajo mal, también repercute al... Sí, bueno, pero eso es... Siempre un abogado tiene la espada de Damocles encima, ¿no? O sea, cualquier cosa que te equivocas tiene unas consecuencias graves. Y ahí es donde muchos también, creo yo, por eso te preguntaba qué hacen las universidades sobre estos temas, porque, pues sí, puedes tener el área de oportunidad y todo lo demás, pero en la universidad como tal, pues oye, nomás me dieron una materia y ahí partí, o sea, ajá. Lo demás, ¿cómo lo absorbo? ¿Cómo lo genero? ¿Cómo fue para ti? Como ahorita me dijiste, oye, pues yo me compré pues la Biblia ambiental, por así decirlo, ¿no? Pero de ahí para acá, ¿cómo fue para ti el adquirir los conocimientos? Como decías ahorita, oye, pues sí, es que el encargado de medio ambiente, pues ve la regulación, ve los permisos, y pues uno se permea más y está leyendo y está viendo todo lo demás. Pero cuando llegan contigo, con una persona que no ha buscado este perfil, ¿cómo le hiciste tú para al día de hoy, después del 2012, tu primer caso, que todo lo demás, cómo te has ido actualizando? ¿Cuáles han sido tus herramientas? ¿Cómo lo has ido manejando? Pues mira, va desde estar revisando continuamente, no solamente el diario oficial con las actualizaciones y las reformas legales, estar revisando diarios de debates en el Congreso, estar actualizándote en el periódico viendo, oye, ahora está esta reforma, ahora está esto otro, ahora están hablando de tal cosa, ahora están hablando de tal. Estudiando, por ejemplo, el tema ambiental es un área muy, muy grande. Estamos viendo ahora que el derecho ambiental tiene un / impuestos. Y ahí vamos a seguir las reglas del Código Fiscal de la Federación. En cuestión de época de pago, en cuestión del objeto, en cuestión de quiénes son los que deben de pagar, cómo se calcula, todo eso. Entonces ahí ya no vemos LEGEPA, ahí ya no vemos reglamentos, ahí ya no vemos nada. Estamos viendo impuestos. Estamos viendo la ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Y luego, responsabilidades penales. Bueno, pues eso ya es código penal. ¿Cuáles son los delitos ambientales? ¿Bajo qué esquema se cumplen? ¿Quiénes son los responsables de estos delitos? El responsable es el encargado de la planta porque se le ocurrió de repente agarrar un tambo de residuos e ir y enterrarlo en la parte trasera de la planta o en el lote baldío que había a un lado. ¿O es también el administrador de la empresa? ¿O es también el representante legal? O sea, ¿cómo vamos a checar esas cuestiones? Revisar también revistas, estar revisando jurisprudencias, estar revisando actualizaciones, hablar con los demás abogados para decir, oye, yo estoy teniendo este problema, ¿tú qué estás teniendo? Dejar de ver esto como una competencia y ver como un compartir conocimiento, porque al final del día todos tenemos los mismos problemas y todos tenemos que ver cómo solucionarlo. Y hablar con las autoridades también. Entonces, pues, volvemos al tema de las 3 bandas. O sea, hay que compartir el conocimiento con todos. Existen maestrías. Empecé a estudiar yo una y la tuve que suspender por carga de trabajo y por el tema de la pandemia y todo el rollo. Pero curiosamente en la maestría, la mayoría de mis compañeros, el 80%, eran ingenieros que estaban encargados del área de medio ambiente en una empresa. Y les dices, ¿qué te trajo a estudiar la maestría en Derecho Ambiental? No, es que quiero defenderme de las inspecciones de Profepa. O quiero defenderme o saber qué decir al momento en el que tengo una inspección de parte de la Procuraduría Ambiental, porque muchas veces ellos traen un criterio y pues no necesariamente yo estoy en incumplimiento y hay que revisar y temas así. Entonces, eso te habla de 2 cosas. La primera es, la gente tiene ganas de conocimiento. Y la segunda es, pues, necesitamos abogados ambientales. Ahí hay una opción de negocio. Ahí hay gente que necesita ayuda. Gente que necesita compartir el conocimiento. Y más que ahora con este cambio generacional que tú dices, o sea, estamos bien cañón para decir, oye, si este tema antes no le teníamos la importancia, ahorita en la mesa de muchos países, en la mesa de muchos gobiernos, como el que hoy estamos viendo aquí en Nuevo León, ya están estos temas. Y el detalle está en... Nos actualizamos todos. No hablo de todos solamente a los que nos gusta el activismo ambiental, sino desde las profesiones, cualquier profesión entra dentro de estos temas. Sí. Curiosamente, a mí me ha tocado en algún momento, intenté aplicar para encargado de medio ambiente en empresas. Y el perfil no era Y me decían que mi perfil no era porque quieren ingenieros, no abogados. Y yo que bueno, pues...
Y al final del día el ingeniero termina haciendo cosas de abogacía. Abogado. Ajá. Y yo les decía que, oye, revisa porque quieres alguien que se actualice en reglamentos, que sepa de permisos, que sepa de renovar, que sepa atender visitas de inspección. Pues es un abogado, eso no es un ingeniero. Porque incluso en ingeniería ambiental, yo creo que te dan un semestre de legislación ambiental y es todo. Exacto. O sea, tampoco los preparan para todo. Pobre ingeniero ambiental que está encargado de medio ambiente, pues le toca cargar todo. Y ahora con la pandemia peor, ¿no? Si se te enferman los trabajadores, si tienes un conato de crisis en la cual hay contagios. Sí. Aviéntale eso. Pues ahora sí que, como dicen, se va generando un poco más de riesgo el hecho de estas áreas, como tú lo mencionabas ahorita. Cuando te buscan el perfil, tú lo lees y dices, oye, pues este parece un perfil de un abogado, porque al final del día es atender autoridades, los permisos, si hay conatos de vecinos incómodos, claro, todo ese tipo de cosas que luego muchas de las veces en la parte de la ingeniería, pues es otro contexto distinto, o sea. Sí, no. Por ejemplo, me ha tocado clientes, usualmente las industrias que se encuentran dentro de la zona metropolitana de Monterrey, que ese ya es otro debate, porque se coloca la industria y luego en algún momento al municipio se le ocurre autorizar uso de suelo habitacional al lado de industria pesada que tenía ya existencia. Obviamente eso te va a acarrear que los vecinos se quejen de olores, se quejen de vibraciones, se quejen de ruidos, se quejen de todo. Y tú dices, bueno, en los 80s o en los 70s, cuando se autorizaron estas colonias, pues nadie previó esta situación porque eran cuestiones de hace muchos años. Entonces ahí, ya ahora por eso las empresas tienen el área de responsabilidad social, que buscan tener un acercamiento con ellos, un beneficio común, pero también hay empresas que de plano no. No, y aquí tenemos en Nuevo León unas que son las pedreras. Uy, buen tema. O sea, Sí, también. Que para mí es el hecho de que la pedrera como tal no debería existir. Ajá. Ahora le pones una zona urbana alrededor. Sí, ese es el problema de que fue primero el huevo o la gallina. Y dicen las pedreras, y dentro de lo que cabe tienen algo de razón, oye, pues yo estuve aquí desde antes. ¿Quién autorizó a esta gente de venir a construir cerca de mí? Porque ya sabías todo el tema que existía en cuestión ambiental. Lo bueno es que ya existe una NOM que no se ha aplicado, pero pues ahí la llevamos. Al parecer ahora ya las autoridades van a tener más presupuesto para poder ejercer visitas de inspección y revisar el cumplimiento de estas normas ambientales. Y sobre todo el tema de los impuestos. Fíjate que ahí es un tema, como tú dices, de debate y de muchas cosas, porque luego entramos y la gente no entiende a veces la jurisdicción del estado, del municipio o a nivel federal, porque luego dicen, oye, pero ¿por qué no cierran esa empresa? ¿Pero por qué no los multan? Y luego te sacan, no, es que es una empresa federal, no, es que es una empresa estatal, no, es que esto es una empresa. Y entonces la gente pues ya no entiende, se pierde, porque claro. dicen, a mí me está contaminando, claro. a mí me está generando un problema de salud, de impacto en mi salud y un impacto ambiental. Y al final del día, aquí en Nuevo León, para mí tenemos, ahora sí de polo a polo, o tenemos la refinería o tenemos las pedreras. Sí, no, y está muy cañón. Y justo estás tocando el tema importante. Y es la parte triste y la parte trágica y lo que a mí, aunque no lo creas, me duele. Una persona que vive en el área de Santa Catarina y vive al lado de la pedrera, oye, pues yo con lo que pude y a como pude fui comprando mi casa y aquí está mi crédito Infonavit y ya tengo mi patrimonio. Y ahora mis hijos están enfermando de alergia. Y tienen problemas respiratorios por esta cuestión. Y tienen estas enfermedades. Y mi casa se está desquebrajando por las vibraciones. Y vas a la autoridad y esa gente no puedes decirle, híjole, disculpe, pase a la siguiente ventanilla. Oh, pues claro. Esa gente necesita respuesta. Y esa gente necesita ayuda. Y esa gente necesita apoyo. Incluso era lo que te decía de la parte bonita de las denuncias ambientales. La legislación te dice que una denuncia ambiental, tú la presentas ante la delegación de Profepa, la Profepa va y si no es mi competencia, se lo paso al Estado y si no es competencia del Estado, se lo paso al municipio. Incluso te dice que si no hay delegación Profepa en tu municipio porque vives en una zona alejada, vas al municipio y el municipio hace esas labores. O sea, te exige a las autoridades que se coordinen. Quizá el problema es que las autoridades, más que nada lo he visto en autoridades municipales, no están tan capacitadas. Y la autoridad municipal se debe
a que pues únicamente tiene periodos de 3 años y cuando pasan esos 3 años cambias de jefes y llega gente nueva y así. Y hay que buscar un proceso de mejora continua para apoyar a... Que para eso está el área la de gente. ecología municipal, ¿no? Ay, es que ese es está- otro debate. No, está y muy es- bueno. Es que son temas tras temas que tú Ujú. vas diciendo hoy desmenuzando, porque, y lo he platicado con invitados y todo eso, pero aquí contigo por el hecho de la abogacía, porque vamos viendo las funciones de que nos competen a todos, ¿no? La industria, la parte Claro. social, la parte del gobierno. Esto es un conjunto, como tú le dijiste ahorita, las 3 bandas, pero en el punto en el que, ¿para qué sirve cada cosa? Ajá. Porque luego ahora tenemos mucha gama de opciones. Sí. Es decir, pero ninguna te resuelve. Y, ay, sí. Como tú dijiste ahorita, ¿no? Pues es que si hablamos de a quién es el que permite esto, Ajá, pues no, ajá. pues el Estado, este es el federal y este es municipal. Pero tú hablaste de algo sumamente importante. Si no tienes a cercanía, el municipio es el que debería estar haciendo todo Tiene esto. que levantar la mano. Y de hecho, yo tengo la idea de que los municipios en la zona metropolitana tienen que ponerse las pilas y tienen que dejar de estar encargándose únicamente de sembrar arbolitos o de cobrar por los arbolitos que tienes que sembrar cada que vas a construir. Oye, pues es que voy a desmontar. Ah, te tocan 100 arbolitos y vas y los compras y luego yo voy y los siembro acá. A ver, no, tienes muchas más actividades. Tienes que encargarte... O los impuestos por vecinos ruidosos también. Sí, de que llegan con su medidor, ¿no? De decibeles y ahí traes al pobre patrullero haciendo esas cuestiones. Ahí anda el pobre policía de la patrulla checando y diciéndoles que le bajen el volumen. Pero no... incluso la ley te señala que puede haber coordinación entre municipios y estados. Yo presenté hace poquito una propuesta con un candidato que quedó de alcalde en la zona metropolitana y yo les estaba recomendando 4 actividades o 5 actividades con enfoque económico, social y ambiental. Y les decía, a ver, primero tienes que revisar tus permisos y tienes que revisar las multas que has perdido por juicios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tus formatos están equivocados. Entonces, revisa cuántos juicios has perdido por errores en formatos, modifica tus formatos para que ya no pierdas juicios. O sea, es mejora continua. Toda la industria lo tiene y las autoridades ambientales carecen de eso a veces. Eso fue lo primero. Lo segundo, empieza a revisar en tema de emisiones a la atmósfera y antes de que existiera esta propuesta de impuestos. Revisa el sistema de calidad del aire para revisar en tu municipio cuáles son las áreas más contaminadas. Y revisa también tus denuncias ambientales, porque la mayoría de las denuncias ambientales se las mandan al municipio porque es la autoridad más cercana que tiene el ciudadano. Entonces ya con esos 2 factores que tienes, dónde está más contaminado según el sistema de calidad del aire y dónde es donde tienes más denuncias, pues empieza a realizar rondines de inspección en las empresas. La misma CAINTRA te señala que de 5,400 empresas que hay en la zona metropolitana de Monterrey, hay un 50-60% que no tiene un solo permiso ambiental. ¿Por qué? Porque las autoridades no tenían presupuesto para tener tantos inspectores. Y al no tener inspectores, pues es una puerta abierta por donde se te están colando todo el mundo. Algunos quizá efectivamente no querían tener permisos. Algunas empresas chicas o medianas ni siquiera saben que tienen que tener un permiso y ellos creen que con el uso del suelo es más que suficiente. Entonces, empieza a revisar, empieza a investigar, visita a esas empresas con tu área ambiental y diles, oye, a ver, ¿cuántos permisos tienes? No, pues que ninguno. Ah, bueno, ahora ya la ley de justicia administrativa te permite llegar a convenios judiciales en materia ambiental. Entonces, vamos a buscar un convenio en el cual te sientes con la Procuraduría, te comprometes a regularizarte y yo periódicamente llego con los vecinos y les estoy diciendo, fíjate que tal empresa no tenía permisos, pero ahora ya se están comprometiendo a regularizarse. Ahora ya se están comprometiendo que en un año tienen todos los permisos adecuados. Y yo como municipio puedo estar revisando esto. No es, tendría que haber un convenio de colaboración entre Estado y municipio para que puedan pasarle esas facultades, pero al final del día se puede porque por medio de las denuncias tú puedes hacer eso. Pero bueno, ya después ves que se preocupan más por salvar gatitos y por pirotecnia, que también es un tema importante la pirotecnia por emisiones a la atmósfera.
O se pueden decir de que, ay, pues es que los arbolitos ya no puedes podarlos de manera redonda porque es un delito. Sí, pero creo que hay opciones macro más importantes y que pueden afectar más o que pueden darle un beneficio que te digo, debe ser económico, social y ambiental que en verdad sirva para todos. Que al final del día tenemos la infraestructura como, sí, claro, como estado, como municipio. Ahora nada más es la aplicación. Ajá, y si vamos dividiendo, imagínate, Profepa tiene, te estoy inventando números, 20 inspectores para toda la zona metropolitana. ¿Cuántos municipios hay en la zona metropolitana? Y luego el estado tiene otros 20. Pues bueno, ya tienes 40. Pero échale 10 que tiene cada municipio y esos municipios van a revisar su área de trabajo. Estás dividiendo en sectores y estás apoyándote de gente y estás aumentando la inspección y la observación. Claro está que si le tenemos la importancia, pues la misma importancia estas áreas le van a dar a todo esto, ¿no? Claro. Y hablabas de algo sumamente importante sobre el hecho de los impuestos ambientales. Hablabas sobre también el hecho de los impuestos ambientales principalmente, pero también algo que yo quiero platicar contigo, que no quiero que se me vaya, porque al final lo que tú mencionas, la gente que nos está viendo, que no tiene estos estudios de abogacía, y como tú dices ahorita, oye, pues le llegamos a la empresa y la empresa no entiende ni un carajo. Sí, no, o sea, tú llegas y le hablas y convenios fiscales, convenios de colaboración y que y ellos ya entienden que me van a cerrar. Ajá. Esa es la primera. Sí. Nada más, si no cumplo me van a cerrar. ¿Cuánto me va a costar esto? Exacto. Y así está mucha gente en casa o escuchándonos porque no entienden los términos, no entienden la ley. Ajá. Porque luego también difícilmente la ley te explica o es tan explícita para decirte qué es lo que tienes que hacer. Y ahí es donde yo quiero preguntarte. ¿Qué pasa con los legisladores? ¿Qué pasa a nivel federal, a nivel local en México? El por qué no damos el tino a que las leyes ambientales, la ley ambiental por estado, claro, en la LGEPA, todo eso, sea clara para la gente normal. ¿Por qué tiene que ser clara para ustedes, abogados? Pero para mí, Pancho, el que vende los tacos afuera de la casa, no es clara. Ok. Lo que pasa es que no he trabajado yo asesorando legisladores. No he tenido esa experiencia. Mi criterio propio, lo que yo veo es, se apoyan con despachos muy especializados, o se apoyan con activistas, o se apoyan con gente de la academia, profesores universitarios o investigadores, y terminamos siendo, como tú lo dices, una legislación que está hecha para los que ya sabemos. Y te reconozco, el término de irretroactividad de la ley y cosas así, es con qué se come esto. Ya cuando uno como abogado le empiezas a explicar al cliente, ay, no, pues es que fíjate que irretroactividad es porque si la ley se creó el 1 de enero y tú cometiste el delito el 28 de diciembre, pues no te aplica. Ah, bueno, ya sé cómo va por ahí. Pero incluso para la gente en la industria o para los ingenieros son términos complejos. Lo que debemos de hacer es, volvemos al tema. No, yo escucho un término, voy a volar, googleo. Sí, un diccionario. Volvemos al tema. Necesitamos tener puertas abiertas para que, como tú lo dices, el taquero al que le quieren decir que sus residuos tienen que ser residuos de manejo especial. ¿Por qué? Ah, bueno, pues es que fíjate que tú generas más plástico que el común de la gente y entonces este plástico puede servir. Un ejemplo, la educación ambiental. No existe. No existe, pero se ha adecuado educación ambiental para explicar. Pero en cuestión de ley, no hay forma de cómo tener todavía la educación ambiental ahí. Sí, no. Pero incluso en los juzgados existe ahora lo que le llaman ellos sentencias con un lenguaje apropiado para la gente. Por ejemplo, lo hemos visto cuando son amparos que promueven niños o que promueven los papás a nombre de niños. En el caso ahora de la cuestión de las vacunaciones, las sentencias las están pidiendo que las hagan de una manera más sencilla para explicarle a la gente. De hecho, hace poquito se hizo viral una sentencia que dictó un tribunal colegiado donde le estaban negando el amparo a un niño, pero le pusieron un osito panda, ¿no? Y entonces había mucha burla en cuanto a que, oye, pues sí, muy tierna y todo, pero como quiera
se fue para atrás el amparo y no se concedió. Ya era una cuestión legal que se había equivocado el abogado o algo así. Pero hay que aterrizarlo y hay que hacer nosotros un lenguaje que la gente pueda entender y pueda explicar. Te digo esto porque si yo quiero por una denuncia ambiental porque la empresa que está al lado mío o el negocio que está al lado mío, el aceite está cayendo en mi casa, está generando algo. Tú no, o sea, ¿cómo empieza una denuncia? ¿Cómo lo hago? Y voy a un abogado, pero pues resulta que este abogado, pues lógicamente es válido, tú cobras tus servicios porque es una inversión de tiempo en generar el escrito, que luego muchas veces pues ya nada más es copy paste, ¿verdad? Pero algo dicen, no sé. digo, y ya nada más es, ok, es esto. Pero yo entiendo que porque luego presentarlo, llevarlo y darle... Claro. Eso es lo que genera el tiempo, porque es tiempo, hombre, que ahí está gastando. Tenía yo cuando yo hacía mis prácticas, un magistrado que me decía que éramos abogados de corta y pega. ¿Por qué será? Sí, bueno, pues ya. Pero la verdad es cierto. Uno desarrolla, por ejemplo, una demanda o lo que se le llaman agravios por ilegalidad y todo. Ya nada más tienes que acoplarlo porque, pues ya que trabajaste en uno, la idea y el concepto ya lo tienes. Ahora sí viene todo lo demás, defender el agravio y ver cómo se hace. Pero incluso yo he visto algunos despachos que lo que hacen es, a ver, yo soy el abogado, yo sé mucho de derecho administrativo y de procedimiento, pero la parte técnica no la domino todavía. Entonces hay que hacer o hay que tratar de vender la idea para que los abogados empecemos a aprender más de cuestiones técnicas. Algo que yo le decía a mis compañeros y a mis colegas es, tú que eres abogado de empresa, tú que estás en un corporativo, olvídate un poquito de contratos internacionales y cosas muy padres y bájate a piso y fíjate qué es el procedimiento que hace la industria metalúrgica donde tú trabajas. Fíjate qué hace tu maquiladora, fíjate qué hace tal cosa. O sea, domina el core business porque uno como abogado y como representante de la empresa tienes que saber eso para que a la hora que llegan las dudas ya sepas de dónde viene el tema. Es que si hay emisiones o no hay emisiones, o si hay descargas o no hay descargas, o por qué. Y usualmente es un trabajo en el cual se lo delegas a un gestor técnico para que haga eso. Entonces, muchas veces las denuncias, en el caso que yo he visto algunas denuncias que no han sido asesorados adecuadamente, les hace falta ese match entre lo técnico y lo legal, que debe de ir a fuerza amarrado. Hay un tema muy interesante en una jurisprudencia que hubo en materia de contaminación, en el cual cuando tú vas a presentar una demanda de amparo en contra de una contaminación, de una empresa que esté contaminando, tienes que demostrar de qué manera te estaba afectando esa contaminación a ti. Se le llama interés legítimo. Y antes de eso decían, si tú no eres vecino de la empresa que está contaminando, no tienes derecho a venir a quejarte. Y hubo una jurisprudencia donde dicen, no, ¿por qué? Porque aunque yo no vivo al lado de la empresa, sí hay una contaminación que me está afectando a mí en mi cuestión física y está afectando el entorno en el cual yo vivo. En este caso eran unas descargas. Hay antecedente de que esa contaminación que ya una vez se derramó al río llegó hasta 4 municipios más abajo donde estábamos nosotros y me afectó de tal forma. Entonces eso hay que irlo avanzando, pero se trabaja a través de que nosotros estemos promoviendo juicios y estemos actualizándonos y estemos haciendo mejora continua a todo el mundo. Creo yo que le das al clavo al decir, necesitamos bajar al piso para ver sobre todo cómo está la necesidad, para entender dónde hay que ir remediando o ir poniendo esta aplicación de la ley. Porque términos uno los va conociendo porque, un ejemplo, pues yo leo algunos de las cosas que pones en tus redes sociales, de temas que empiezas a trabajar y uno dice, a ver, ¿qué puso hoy esta persona? Ok, empieza a leer y no entiendo. A ver, voy y busco palabras que puso que no entendí. Claro. Pero cuando no tenemos a ese acceso a la amistad de una persona que tiene esta profesión o a conocer gente que, a ver, pues será verdad o sea mentira lo que está diciendo, porque hoy en día también la desinformación nos está pegando bien cañón. Sí, sobre todo hay notas que la gente está creyendo o está dando criterios
a lo que yo entiendo. Y pues tampoco es por ahí. Hay que documentarnos bien, hay que capacitarnos, hay que revisar. Digo que al final puedes opinar. Lo que hacemos nosotros aquí también en este podcast es opinar, es hablar desde nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo y así hacerle como que llegar a la gente y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, eso es lo que está pasando. Sí. Por eso no crean que nos empezamos a hablar aquí, porque ni siquiera yo soy abogado, de cosas muy técnicas, sino también entender un poquito que lo que ahí platicamos, la gente pues se lleve algo y lo vaya entendiendo, ¿no? Sí. Porque luego pasa... Y se hizo muy de moda en este tiempo esta COP26, que dices tú, pues oye, o se hizo muy deprisa o se hizo para cumplir, o realmente sí hubo acuerdos, no hubo acuerdos. Y lo más triste es que los acuerdos que habían llegado al COP21, pues ahora no se han cumplido ninguno. Es muy, muy triste. Yo siento que está padre las ideas que están promoviendo y las propuestas que están llevando a la mesa. Sin embargo, hay que aterrizarlo a la ciudad. O sea, muy bonito ir nosotros a la COP26 y hablar sobre temas de zero waste o sobre temas de cero emisiones y huella de carbono y todo. Pero aquí estamos viendo que una manifestación de impacto ambiental que te tiene que salir en 6 meses, te sale en 1 año. Que una licencia de funcionamiento que te tienen que dar en 8 meses o 1 año. Yo ahorita tengo una licencia de funcionamiento de un cliente que se acercó conmigo y está en trámite desde el 2016. Entonces es una empresa que está trabajando, que está emitiendo y que no tiene una idea adecuada de cómo resolver esto. Entonces, mi idea es, ok, sí, muy bien, pero aterrízalo a qué es lo que estamos viviendo nosotros y qué necesitamos. Y sin criticar, pero mucha gente sí comentó. Entonces, las COP, se volvieron una convención de ambientalistas, ¿no? Sí. Te digo, hay cosas muy padres, muy interesantes. El tema de cambio climático es muy, muy padre. Pero al menos yo lo que veo es el día a día seguimos teniendo los mismos problemas de hace mucho tiempo. Las autoridades están rebasadas, necesitan mayor cantidad de gente, necesitan mayor apoyo. No es posible que un mismo encargado de medio ambiente en una secretaría esté viendo 30, 40 expedientes, ¿no? O sea, ¿cuándo van a salir? ¿Y con qué calidad van a salir? Y al mismo tiempo tienes el cuello de botella, ¿no? Sí, vas generando el estancamiento en muchas ocasiones en toda la sociedad. Sí. Porque hablamos del gobierno, pero también en la sociedad porque no recibes tú esta educación ambiental. En la industria porque no se aplica como debería ser en la legislación, claro, en el impacto, en la generación. Y de ahí parten ideas que son muy buenas, como los impuestos ambientales, que luego, pues cuando hablamos de impuestos, ya la gente, no, más impuestos, no. No, impuestos, no. Impuestos, más dinero. Más dinero. Ya, estamos hartos de tanto. Yo tenía un profesor que me decía que si todo el mundo quisiera pagar impuestos, se llamarían voluntarios, no se llamarían impuestos. O sea, el mismo nombre te está diciendo, a nadie le gustan. A nadie le gusta, exactamente. Pero hablando sobre esta parte de la COP, también veía a los primeros ministros que también no estaban convencidos como que lo que estaban hablando. O sea, No. O sea, el de Inglaterra era como que, güey, estoy aquí por cumplir, porque están dentro. Sí, porque me tocó y están en Escocia. Exacto, porque están aquí conmigo. Y él lo dijo, pero claramente no hemos llegado a nada. Sí, terrible. Y ya te dices, oye, pues sí, China. Y la pobre Greta infartándose, ¿no? O sea, ay. Que esa es otra parte mediática, ¿no? Que luego también a mí... Pero tiene razón un poco. No, tienes razón. Pero el punto también es qué tanto también buscas lo mediático, personal. Claro. Para ser el personaje, ¿cómo le llaman? No el protagonista. El referente. Pero sí el referente. Y dices tú, a ver, espérame. Yo conozco aquí en Monterrey, en Nuevo León y en México muchos niños Greta. Sí. Y no andan haciendo eso. Y están haciendo labores sociales bien cañón. A mí, en lo personal, me da risa cuando dice me robaron la infancia. Y vives en Suecia. O sea, uno de los mejores países con calidad de vida. Espérate que crezcas y tengas que pagar renta y recibos y tarjeta de crédito y la letra del carro. Pero sí, y aún así, la calidad de vida que ella tiene, a comparar a los otros países que están sufriendo, que lo principal que sufren y no lo podemos erradicar, que es el hambre, pues ella está... O sea, sí entiendo a veces cuando queremos hablar de las problemáticas. La angustia, sí.
la ansiedad que puede generar esto, porque de repente te dicen, te ponen los esquemas que está viviendo la gente gravísimo. De hecho, ahora en el COP26, el concurso de fotógrafo ambiental del año, son imágenes desgarradoras. Y casualmente, ¿por qué crees que todas esas fotografías son en países del tercer mundo? Porque son países que no tienen Estado de Derecho. Entonces, yo creo que va hacia ahí, va hacia empezar a regular, empezar a cumplir, empezar a hacer estas cuestiones. En materia de residuos, ¿cuántos sitios de disposición final municipales existen en México que no cumplen la NOM de sitios de disposición? Un chorro. Yo que me ha tocado viajar, de repente, no sé, hay uno a las afueras de Durango que por 1 kilómetro antes de llegar ves bolsas de basura tiradas en la carretera. ¿Por qué? Pues porque no existe una adecuada gestión, no existe esto. Igual y el municipio no tiene suficientes recursos para ese tema. Y hacia allá va el tema de los impuestos ambientales que decía el libro del Instituto Nacional de Ecología. Estos impuestos no van a la bolsa de la Secretaría del Estado, van directamente a la Secretaría de Medio Ambiente para que de ahí tengan ellos presupuesto para hacer estas cuestiones. De hecho, iban más allá. Decía, la Secretaría de Medio Ambiente de cualquier estado federal no debe de tener presupuesto asignado. Su presupuesto tiene que ser los trámites que él realiza, las multas que cobra por sus visitas de inspección y los impuestos que cobre. Cosa que cada que se lo digo a alguien que trabaja en una dependencia de gobierno se infarta, ¿no? De que, no, pues es que ¿cómo? Pues ahí te están diciendo, o sea, ahí está de donde vas a sacar dinero para que puedas tener mayor inspección, para que puedas cuidar, para que puedas hacer esto, para que puedas revisar tal cuestión, y eso puede afectar benéficamente a la zona en donde tú estás viviendo. Eso lo puede entender la gente. Sí, claro. Porque dice mucha gente, bueno, si vas contra la industria, dale. Ajá. Pero no te metas conmigo, más impuestos, ¿no? Sí, sí. Va el tema municipal. Ahora el tema de impuestos. Bueno, aquí la propuesta de Nuevo León no va. Pero en Zacatecas, por ejemplo, o la mayoría de los estados que traen impuestos que se enfocan en gases de efecto invernadero, los municipios deberían de cobrar emisiones por actividades comerciales. Uh-huh. ¿¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas con un señor que vende pollos asados a decirle, oiga, ¿a cuánto la tonelada de carbono que está emitiendo? los taqueros. Ajá, sí. ¿Cómo? Pero deberías. Sí. Todos deberíamos de pagar un impuesto ambiental. ¿Por qué? Porque todos generamos cierta emisión al utilizar nuestro coche, en el consumo energético que tenemos. Algunos estados te cobran al momento en el que tú pagas el refrendo del coche. Ahí te van cargando una cuota fija. Aquí tenemos uno, ¿no? No sé, pero creo que Coahuila tenía uno. Coahuila tenía uno. Pero de ahí parte el hecho de que la gente cuando tú dices ya ve impuestos. Y pues impuestos. Sí, uno más. Más dinero. Cuando no vemos hacia dónde tiene que caer para resolver este problema. Pero ahí te pregunto yo a ti. ¿El dinero es la solución? Porque ahí... Sí, no. El tema... Ya estamos cortos de tiempo. Pero el tema es... Las autoridades necesitan más recursos para poder hacer su trabajo. Porque por eso están rebasados. Y ahora voy a la otra pregunta. ¿Por qué la industria no se aplica? Porque si tú tienes una industria en México... Ajá. Igualita. Ajá. Porque hay empresas aquí en México que trabajan, incumplen las normas ambientales, las leyes, etcétera. Y tienes una en Alemania, lo mismo. Porque allá sí cumples y aquí no cumples. Porque aquí no me castigas. Y lo ves sencillo. Ahí te va como. ¿Por qué el encargado de medio ambiente en América Latina es un gerente y en los corporativos internacionales tienen el puesto de directores? Porque me ha costado. Porque me ha costado, me han cobrado una buena lana y tengo que ver que el puesto de medio ambiente tiene que ser alguien que tome decisiones, alguien que no dependa de recursos humanos, alguien que no dependa de producción. Es el malo de alguna manera. Pues es que son contrapesos. Sí. Así como jurídico hay veces que le dice a los de comercial, oye, pues no puedes estar haciendo estas cuestiones porque tus contratos tienen que estar reforzados de esta manera. O no sé, en tema ambiental, contraproducción.
se tiene que llevar. Pero, pues es así. ¿Por qué en Europa sí son directores y aquí son gerentes? Porque no les ha tocado. No los han castigado. Creo yo que partimos de un tema que al menos hoy en la actualidad se está poniendo más en la mesa, Sí. en Nuevo León. Y va bien. A mí me emociona mucho cómo está pasando A mí esto. también. Demasiado. Es algo que ya era hora de hablarlo. Volvemos al tema. Somos Nuevo León. Exacto. Somos un punto y un Pioneros. foco en cuanto a industria. Vamos atrasados en este tema. Ya era hora. Y hay gente muy capaz ahora en gobierno. Y en las delegaciones también. Conozco gente muy, muy capaz, muy brillante. Exacto, que yo creo que esa es la parte que volvemos a donde mencionaste al principio, ¿no? Ujú. Donde este cambio generacional se está Sí, la notando estafeta. Ujú. y está pasando. De alguna manera, o forzamos a este cambio, que es lo que está pasando hoy día, Sí. porque si nos hubiéramos quedado con lo de antes, pues estuviéramos todavía con otros temas hablando sobre otros temas que nos siguen dejando. Sí, todavía diciendo, no, es que es el parque vehicular. Sí, sobre movilidad. Tenemos 2 todo años eso. en los cuales no hubo tanto tráfico y como quiera la contaminación Seguimos existió. sufriendo. Sí, a eso voy mis preguntas, porque eran como que preguntas muy directas del por qué no pasa. Sí. Y ahí va, pues ahora sí como que con la que vamos a cerrar, ¿no? ¿Cuántos abogados faltan en Nuevo León que se dediquen al medio ambiente para salvar este tema? Todos los que se quieran apuntar. Así que ya saben, todos los que nos están viendo, ¿no? El trabajo se necesita, estamos solos y hay que trabajar. Y no lo veas como algo 100% activista, como algo voy a cerrar empresas, me voy a dedicar a detener esto. No, es un trabajo a 3 bandas. Las empresas necesitan demasiado ayuda. Los encargados de medio ambiente tienen sus dudas también y necesitan asesoría. Te digo, yo he visto empresas a las cuales han clausurado porque no tienen ningún permiso. Y llegas y les preguntas y dicen, pues es que yo no sabía que tenía que tener esto. Yo nada más fui, saqué en el SAT mi RFC y me dijeron, tienes que pagar esto porque si no, llega Hacienda y te hace una visita de gabinete y te congela las cuentas. Pero pues medio ambiente nunca me dijeron que tenía que hacerlo. La ignorancia no te exime, pero pues, ¿dónde estaban las demás autoridades para ayudar en eso? Sí, porque sabemos que Hacienda, si no pagas, Sí, viene pero por ti. ¿por qué no los de Hacienda te dicen, oye, ahora sabes qué? Tienes que ir y pregunta a medio ambiente qué te Ve toca? la ventanilla aquí al lado de medio ambiente. Así como vas al Seguro Social y así como vas al Infonavit y así como vas con todos. Dale. Bueno, creo que nos llevamos demasiada información y todavía nos falta más de platicar. Tienes las puertas abiertas aquí. No, yo Volvemos también. a platicar Emocionadísimo de que me invites. porque nos faltan más temas de seguir platicando, de seguir Sí. entrándole ahí, porque pues es un tema muy rico en información, es un tema muy desmenuzable. Y a veces la gente que nos ve me pone ahí, oye, es que más preguntas. Pues sí, pues duramos 1 hora y tratamos de que también esto sea una información para todos. Porque luego hay gente que pues nomás nos ve hasta 5 o 10 minutos. Sí, bueno, sí, se sí. lleve lo mayor información. También la gente tiene un foco de atención muy cortito, ¿no? Te cansas. Entonces, y todavía así 1 hora. Sí. Y ya se nos fue bien rápido. Claro. Y yo todavía traía más temas. Igual y si la gente tiene dudas, pues pregunten a través de Twitter, de ¿Dónde podríamos LinkedIn, de localizarte donde sea. ahí? Trabajo más en LinkedIn porque es la red social que más tiene que ver con cuestión de industria y de mi trabajo. José Ángel Caballero, así como estoy. En Twitter también de repente subo cosas. También me da por ver fotos de perritos jugando y cosas así, pero cualquiera. Facebook, te digo Twitter, LinkedIn, WhatsApp, todo. Bueno, pues ahí si tienen dudas, comentarios, búsquenlo. Lo voy a volver a invitar porque vamos a tener una segunda parte porque como se sigue avanzando esto, te vienen más dudas y qué mejor tener de alguna manera la claridad de hacia dónde vamos con estos temas ambientales en cuestión de legislación, en cuestión administrativa y cómo podemos entender un poquito más de cada uno de estos temas. Agradezco mucho, Ángel, el tiempo y el espacio que te diste. No, estar o con sea, al nosotros. contrario. Muchas gracias a ti. Y esperemos que vuelvas, ¿no? Claro. Las puertas están abiertas cuando tú quieras, márcame y yo vengo. Así que vamos a estarte ahí buscando, vamos a estarte ahí platicando de nuevo porque yo creo que a vuelta de año muchas cosas van a seguir cambiando. Y vamos a ver cómo evoluciona esto. A mí me emociona mucho las autoridades, el punto que están tomando. Perfecto, pues bueno,
Muchas gracias a todos ustedes que están ahí viéndonos, escuchándonos, si van en el carro, si están a punto de salir de viaje, si están en casa. En YouTube nos pueden estar viendo ahorita también. Y ahí nos pueden seguir como Pies sobre la Tierra. Compartan esta información porque recuerden que mientras más compartamos, a más gente podemos llegar, y no con simplemente el hecho de querer llegar para hacer más famoso este podcast, sino para que la información que tenemos aquí, tal vez a tus amigos, a las personas que te siguen también a ti, pues les pueda llegar todo esto. Entonces, pues muchas gracias, les deseo un excelente día. En el momento que nos estén viendo, recuerden, síganos en Facebook, ahí me pueden seguir, Pepe Medrano, en Instagram como Pepe Medrano también. Y en YouTube, pues busquen Pies sobre la Tierra y ahí van a encontrar todos los episodios que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, y como lo he dicho, cada vez que terminamos hasta el día de hoy con este episodio número 21, si somos parte del problema, también somos parte de la solución. Hasta luego.